bienvenidos a una clase más de hebreo. Continuamos con el Génesis 1. Ahora vamos a tratar los versículos 6, 7 y 8 del primer capítulo. Ya hay algunas palabras que he tratado con anterioridad, de manera que lo que voy a hacer es que las comento para que se mantengan siempre frescas e introduzco los nuevos elementos, lo que son las nuevas definiciones. Ponemos aquí Génesis, que en hebreo, recuerden, es Barashit. A ver, Barashit. Sí. Perdón, escribir al revés. Barashit. Bien. ¿Qué tenemos en el capítulo 6? Nos empieza a hablar. Ya había hablado de la luz y de la oscuridad, ahora empieza a hablar del cielo. Dice entonces el capítulo 6, Veyamer, y dijo, vamos aquí, Ve, que es y Mer, ¿sí? Dijo. Elohim, dijo o dice, ¿sí? Elohim. Yehi o Yehi, y Yehi sea o es, aquí ser, Yehi, ¿sí? I-H-I-H, Yud, Hei, Yud. Ahora introducimos un nuevo elemento y dado que es nuevo lo voy a poner con el azul. Pone Rakia. Rakia, así para que no se me van a confundir. Rakia. ¿Qué es Rakia? Pongo aquí la R correspondiente, la K correspondiente, la I y la Ain. Reish, Kuf, Yud, Ain. Rakia. La palabra Rakia proviene del vocablo Rek. ¿Sí? Vacío. Entonces Rakia sería vacuidad. Pongamos aquí vacuidad. ¿A qué vacuidad se podría referir? Vamos a proseguir para que el mismo texto nos vaya dando luz sobre ello. Agrega. Va. Toj. ¿Sí? Va es en. Toj. T. O. J. Medio. Batoj. En medio. Dice Hamaim. ¿Sí? Hamaim. Las aguas. Entonces, aunque no explica la manera, dice que manda a decir que exista o que haya un vacío en medio del agua, en las aguas. Si la masa es si el agua es una masa, estaría diciendo que dentro se produce una especie de vacío, como una burbuja, o al menos eso parece a simple vista. Pero sigamos a ver. Y dice, a ver, Mabdil, M-B-D-I-L, Mabdil, que sería separar. En la clase anterior recordarán que hablamos sobre otra conjugación, ¿sí? De leabdel, de separar, pero en este caso dice meabdil, el hecho, la acción de separar. Entonces, que haya un vacío en medio del agua para separar, ¿sí? Dice
Bein maim lemaim. Bein es en medio, ¿sí? Entre, más correctamente, entre. Bein maim lamaim. Entonces, nos está diciendo que haya un vacío en medio del agua para separar entre agua del agua, ¿sí? Separar agua de agua. Al agua, ¿sí? ¿Qué se puede interpretar de eso? Que nos esté hablando de que hay una separación de partículas o de masas respecto del agua primordial que estaba formando, sea la Tierra o otros mundos de estas condiciones, porque ya les comentaba que todo partía del hidrógeno, cómo se condensa, y después el resto de elementos que podríamos llamar de la tabla periódica, que constituye la masa. Entonces, bien, hasta ahí, ese es el verso 6. Vamos a proseguir para que nos siga explicando en qué consiste esta separación. Ahora dice, veías, ve y as. Acuérdense, si esto lleva un punto aquí, ¿sí? Es shin, sonido shin. Si lleva este punto aquí es sin, sonido s, ¿vale? Aquí en este caso lo que se sobreentiende es que yas viene de la palabra hacer, de hacer. Veías e hizo, veías, o se hizo o se produjo, ¿sí? Elohim hizo o produjo aquel vacío. Se dijo que se hiciera y se produjo. ¿Sí? Se produce ese vacío o esa vacuidad. Ve ibdel, y efectivamente se separa o se diferencia. Bein, entre el agua, hamaim, ¿sí? Asher. ¿Qué es Asher? Si recuerdan, hay uno de las 12 tribus que se llama Asher. ¿Sí? Asher podríamos decir que es un vocablo que tiene varias acepciones. Podríamos decir que es por cuanto, respecto de, el cual, ¿sí? Debido a. Asher es respecto de, ¿sí? Entonces, lo que se dijo que se iba a hacer, se hace, ¿sí? La raquia, Beibdel, ¿sí? Se separa entre Hamaim, Asher, el agua, cual, o sea, de lo que estamos hablando, aquel agua, Mitahat, Mitahat, la raquia. ¿Qué es Mitahat? Mi es de. Mi es de, por ejemplo. Aquello, especialmente sería como utilizarlo en este caso, ¿sí? Pongo aquí TJT, que es Tahat,
¿sí? Y la palabra M, la letra M se pone delante de un vocablo. Si no es una conjugación, ¿sí? En mi tajat, es en, puede ser de o en. De, en, sí, más que todo. Entonces nos dice que este tajat, ¿qué es tajat? Tajat es el final de algo. Por ejemplo, la esquina. De hecho, en lengua hebrea, tajat se refiere a trasero. Entonces, la parte posterior, la parte trasera, la parte que está abajo, la parte que está en el fondo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de estos sinónimos utilizar? Pongamos fondo o pongamos final. ¿Sí? Por ejemplo, decimos Tahat a shulhan. Shulhan es mesa. Entonces, Tahat a shulhan sería la esquina de la mesa o el borde de la mesa. Mitahat a shulhan sería la parte de la esquina de la mesa. ¿Sí? O respecto de ella. Ahora dice la raquía. La sería también para nosotros la o sobre, ¿sí? Respecto de la raquia, el vacío. Entonces, tenemos que se dice que se va a hacer eso y se hace. Entonces, se separa del agua, se hace una división respecto de, del agua que estaba debajo o en el fondo de la raquia del vacío. Ilustrándolo de alguna manera entendible, tenemos toda la masa acuosa, ¿sí? Llamamos a esto maim, aguas. Entonces dice que haya una raquia, ¿sí? Se produce una raquia. Raquia. Llamémosle vacío. ¿De acuerdo? Y ahora hay una separación entre el agua de la parte superior, el agua respecto del agua de la parte inferior. Inferior, superior. ¿De acuerdo? Aquí nos habla del tajat, la parte inferior, el trasero, la parte de atrás, la parte de abajo, la parte posterior, ¿sí? La esquina, lo más alejado, que se refiere a la parte de abajo, tajat, y después maim. Voy ahora con la parte maim, pero la parte maim de arriba. Que es el versículo siguiente, el último versículo, que dice, perdón, estaba terminando, lo que pasa es que ya no me cabían más letras. Sí, decía, mitahat, la raquia, veidel, bebein, asher, me'al, me'al, ahí está, la raquia. Ahora sí. Veiken. Veiken. Aunque ya hemos repasado estas definiciones, las vuelvo a comentar. Bebein y entre. ¿Sí? Y entre asher, cuál, pero no de cuál de pregunta, sino respecto de ella, o a propósito de ello, ¿sí? Meal es la parte superior, ¿sí? Tajat, meal. Tajat la parte de atrás, meal la parte superior. Meal. ¿Dónde lo pongo aquí? Mem, Ain, Lamed. Superior. Esta letra Ain y esta letra Lamed la van a ver muchas veces para referirse a algo que se eleva, o algo que va hacia arriba, algo que se exalta. La raquia, ¿sí?
Veiehi ken. Parece más. Ah, sí. No sé, al revés. Veiehi ken. Y ser sí. Y fue así. Pues sí, fue así. Así se dice en hebreo. Ahora entonces tenemos que están las aguas del Tahat y las aguas del Meal. La parte inferior y la parte superior. ¿Vale? Eso es lo que está haciendo el efecto del vacío interno. Está empujando lo que hay en la parte inferior de la parte superior. ¿Cómo lo separa? Científicamente podemos considerar que estos elementos son más ligeros y estos son más pesados. Por eso ya de por sí el agua tenía una condensación de elementos más pesados abajo y los más ligeros arriba. Estos van hacia arriba y estos van hacia abajo. ¿Cómo? Por una acción de ley física. Tenemos la esfera de la Tierra y todo esto es una masa y la Tierra está girando, tiene sus revoluciones y la gravedad empuja hacia abajo. Si lo hacemos con cualquier sustancia, cogemos un recipiente y cogemos un montón de barro o de fango, hacemos una mezcla de algo y lo tiramos todo aquí con líquido. ¿Sí? Solamente es cuestión de esperar. A medida que van pasando los días, la parte más pesada de los elementos se queda en el fondo y la más ligera se queda aquí arriba. Incluso si fuese una mezcla de muchas cosas, incluso si cogiésemos agua y aceite y lo mezclamos y después lo dejamos quieto, al cabo de unos segundos todo el aceite se queda organizado en la parte de arriba y el agua se queda en la parte de abajo. Al principio esto queda como granulado, como hecho burbujas pequeñas, pero lentamente se va haciendo una sola masa. Es una cuestión de física. Bien, lo mismo ocurre aquí. La parte pesada se queda en la parte de abajo y la parte de... Entonces tenemos que hasta ahí dice Veiken, entonces estuvo bien lo que se estaba haciendo. Ahora, la última frase, que es del verso 8, nos dice Veikra, ¿sí? Llamó, dio nombre, Elohim, ¿sí? La Rakia, terminan sí, Rakia. A la Rakia, a ese cielo o a ese firmamento le da el nombre de Shamaim. Shamaim. Vei Ereb, entonces, Veihi o Yehi Ereb, y fue tarde. Veyehi Boker, y fue mañana. Yom, sí, día Shni, día segundo intervalo de tiempo, ¿no? Ahora, vamos a poner aquí los caracteres en castellano, ¿no? V, sí, que es esta letra, la Vav, Ikra, lo voy a poner así, Ikra, Yud, Kuf, Reish, Aleph, y aquí Elohim o Elohim, ¿sí? Aquí dice la, o sea, aquello, sobre, Rakia, si no lo leen bien, esta es una Ain, ¿vale? Rakia, esto podemos decir que es firmamento, ¿sí? Puede ser el firmamento en el sentido de la bóveda celeste, la atmósfera, por ejemplo. A veces también
es posible que se refiera a algún tipo de dimensión, o sea, un volumen de algo, ¿sí? Que ocupa un espacio. No necesariamente cosas, objetos, ¿sí? Puede ser en ese sentido la atmósfera, es una especie de dimensión, ¿no? Ahora, a este firmamento, esta raquia le llama Shamaim, ¿bien? Como vemos, aquí dice Maim. Maim no significa agua, ¿sí? Maim, agua. Ahora le pone la Shin. ¿Por qué le pone la Shin? Porque la Shin es una letra relacionada con la divinidad, relacionada con lo excelso, relacionada con la iluminación, con lo sagrado. Aparte también la conjugación entre la Shin y la Mem quiere decir Sham, ¿sí? Sham. En Shin, Mem, Sham, que es allá. Entonces, como hubo unas aguas que quedaron arriba, se dice son las que están allá, las aguas de allá, ¿sí? Incluso el juego es un juego de palabras, porque la propia Im se puede leer como Yam, es decir, mar, un mayor volumen de agua, enorme, ¿sí? Entonces tenemos Shamaim. Sham también se puede leer como Shem, nombre, es decir, en el sentido de identidad, ¿sí? Una identidad. La razón de ser, Maim tiene agua, y efectivamente la atmósfera está llena de partículas de agua, pero a lo que se refiere es a los gases, ¿sí? Como acuérdense que estamos hablando de los elementos primigenios que componen el agua y todo lo que viene de los derivados para la materia, parten del hidrógeno y después de otros muchos componentes. Hidro, agua. Curioso, ¿no? Maim. Entonces, Vehi Erev, ¿sí? Nos dice Hi Erev, y fue tarde, y fue mañana, Boker. Boker. Ahora, si analizamos esta palabra, encontramos que en la cultura griega se habla de que en la era mitológica un ser de oscuridad o las fuerzas infernales en su contexto fueron lanzadas de parte de la luz de día hacia el interior de la tierra, hacia lo profundo de la tierra, ¿no? Los abismos. Y hasta se le llamaban Erebo, ¿sí? Es curioso que el término sea parecido, ya que puede haber un contexto, ¿sí? Hablamos de tarde y hablamos de mañana. ¿Por qué no dice mañana y tarde? Ya que empieza la mañana, después llega la tarde, pero no nos está hablando de días en ese sentido, sino de periodos de tiempo que se dividen en dos grupos, ¿sí? Un periodo de tiempo que se divide en Erev y después en Boker. ¿Qué identifica Erev y Boker? Que ellos completan un ciclo entero, ¿sí? Donde no se menciona la noche. Es decir, es un tiempo de la obra de la luz, el trabajo de los hijos de la luz, el celeste, están trabajando en ese periodo de tiempo. ¿Y por qué no empieza por Boker y después Erev? No lo sé. Lo que está dando a entender es que los ciclos empiezan operando sobre la noche, ¿sí? No es la luz respecto a la luz, sino la luz respecto de la noche para volver a empezar otra vez. Entonces está hablando de que se está intercalando el tiempo y los ciclos entre la luz y entre la oscuridad. Pero se empieza por la tarde hacia la mañana. Bien, entonces lo llama Yom Shni. Ya les había comentado lo que significaba Yom. Yom relacionado con Eon, ¿sí? Eon, o la segunda era o el segundo ciclo. Sheni no viene la palabra dos, sino de Shne, ¿sí? Segundo. Un segundo, lo pongo así, segundo. Shne. A ver, perdón. Shne o Sheni. Shni, segundo. El segundo periodo en el que se hace eso. ¿De acuerdo? Bueno.
Y con eso concluye la clase de hoy para que la vayan repasando. Muy bien. Bendiciones.